Estamos de regreso con más de Revirados. Ayer se dio uno de los acontecimientos históricos más importantes de este siglo, sin duda alguna, y tiene que ver con el acuerdo de paz firmado en Colombia entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de este país. Acerca de esto y otros temas más, no voy a hablar yo, sino nuestro compañero invitado en el día de hoy. Por supuesto, Carlos Enenelli, columnista de Noticias Internacionales, dándonos información acerca de estos temas. Muy buenos días, y así es, esa cuestión, ese histórico acuerdo de paz firmado en Colombia, centró ayer la atención del mundo, un hecho que marca el inicio de una nueva era en ese país y que pone fin a 52 años de una guerrilla que desangró a Colombia. La firma de un acuerdo que se produjo después de un largo proceso de negociaciones y que culminó de esta manera de forma exitosa. La ceremonia de firma del acuerdo se realizó en Cartagena, encabezada por el presidente Juan Manuel Santos y el líder de la FARC, Rodrigo Londoño, más conocido como Timochenko. El acto contó con la presencia de 2.500 invitados, entre ellos 250 víctimas de la violencia generada por este conflicto. Todos los presentes, como estamos viendo, estaban vestidos de blanco. Participaron además 15 jefes de Estado, entre ellos el cubano Raúl Castro, quien fue el anfitrión de los diálogos de paz concluidos el 24 de agosto y que desembocaron en la firma de este acuerdo. El presidente Santos les dijo a los miembros de la FARC: les doy la bienvenida a la democracia. Y es que esta guerrilla deja las armas con la intención de convertirse en un partido político que se presentará a las próximas elecciones. Por su parte, Timochenko pidió durante el acto disculpas a las víctimas de ese conflicto. Cientos de integrantes de la FARC siguieron la ceremonia desde El Diamante, un remoto paraje en el cual los miembros de la guerrilla realizaron la semana pasada una inédita convención nacional donde ratificaron el Pacto por la Paz. Así llega a su fin el conflicto armado más antiguo del continente y que dejó 260.000 muertos, 45.000 desaparecidos y casi 7 millones de desplazados a lo largo de estos 52 últimos años. Ayer mismo, la Unión Europea decidió suspender a la FARC de su lista de grupos terroristas. No obstante, el acuerdo de paz entrará oficialmente en vigencia después del plebiscito que se realizará el domingo, en el que se prevé un amplio triunfo del sí en apoyo a ese pacto, histórico momento, por lo tanto, y nueva era que se inicia en Colombia. Vamos a hablar ahora de otro tema, de otro de los grandes temas que centraron la atención del mundo en el día de ayer y que fue el primer debate entre los candidatos a presidentes de Estados Unidos, Hillary Clinton y Donald Trump. Un debate que fue seguido por millones de televidentes en Estados Unidos y en todo el mundo, pero que, como suele ocurrir en los debates presidenciales, fueron mayores de las expectativas que lo que realmente dejó este cara a cara. Un cara a cara que además es inédito por el hecho que es la primera vez en Estados Unidos que tiene como protagonista a una mujer, la candidata Hillary Clinton, y que dejó una vencedora, pero por muy poco. Los analistas coinciden en que Hillary Clinton salió victoriosa de este debate, aunque por muy poco, ya que Trump también tuvo buenos momentos en este cara a cara, de cara a las elecciones, valga la redundancia, del próximo día 8 de noviembre. Si hubiera ocurrido aquí en la Argentina, se hubiera dicho que estuvo colmado de chicaneos entre ambos candidatos, ¿no? Porque por un lado, Donald Trump le acusaba a ella, bueno, le recriminaba los miles de correos electrónicos que eliminó cuando, bueno, trabajaba como secretaria de Estado, trabaja todavía, y ella a él los impuestos que no pagó. Efectivamente, hubo más reproches personales, digamos, que propuestas realmente, y que el panorama o lo que proponen de cara a las elecciones del próximo 8 de noviembre y el modelo de país que pretenden construir. El debate duró 1 hora y media y, más allá de esas chicanas, las principales divergencias entre ambos candidatos se centraron en materia económica y de política exterior. Y contrariamente a lo que se esperaba, el tema de la inmigración casi no tuvo protagonismo en este primer debate. Lo que sí hubo, como decíamos, fueron muchas acusaciones personales entre ambos candidatos. En una de ellas, Hillary Clinton acusó a Trump de tener algo que esconder al negarse a divulgar sus declaraciones de impuestos.
Trump le respondió que divulgará sus declaraciones de impuestos cuando Hillary Clinton difunda, como decíamos, los 33.000 correos electrónicos que ella eliminó, insistiendo así Trump en la controversia generada por el empleo de un servidor privado de correos que utilizó cuando era secretaria de Estado. A su vez, Trump acusó a su rival de haber sido responsable como secretaria de Estado de generar un caos completo en Medio Oriente e incluso a su partido de haber hecho que surgiera el grupo terrorista Estado Islámico con la guerra de Irak y el posterior retiro de las tropas desde allí. Por su parte, Hillary Clinton le respondió a Trump que él en su momento apoyó la guerra de Irak, lo que fue desmentido por el candidato. La mayoría de los analistas políticos coinciden en que Hillary Clinton tuvo un mejor desempeño en el debate que Trump, pero que esa superioridad no fue clara e indiscutida, sino que en todo caso no hubo un knockout, sino una victoria por puntos. Quedan todavía 2 debates más por delante entre los 2 candidatos presidenciales de Estados Unidos antes de las elecciones del próximo día 8 de noviembre. Volvemos ahora informativamente a Latinoamérica para ocuparnos de Brasil, donde continúa el escándalo judicial en torno a prominentes figuras políticas de ese país. La policía brasileña detuvo ayer al exministro de Hacienda, Antonio Pelochi, quien fue un hombre clave de los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff. Pelochi está acusado de haber cobrado multimillonarios sobornos relacionados con la red de corrupción de Petrobras. Parte de esos sobornos habrían sido usados para financiar las campañas políticas del Partido de los Trabajadores. El juez del caso, Sergio Moro, dispuso además la detención de otros 2 sospechosos y el bloqueo de activos bancarios por unos 40 millones de dólares a cada uno de ellos. La detención de ayer de Antonio Pelochi se produjo días después de la de Guido Mantega, quien sucedió precisamente a Pelochi en el Ministerio de Hacienda y por lo tanto otro hombre fuerte de Lula da Silva y Dilma Rousseff por supuestos desvíos de esta detención en las licitaciones de 2 plataformas petroleras para obtener fondos de campaña. La investigación también se cierne sobre el propio Lula, sobre todo después de que el juez Sergio Moro aceptó una denuncia de la Fiscalía en su contra por corrupción pasiva y lavado de dinero como presunto beneficiario de favores del esquema que estafó a Petrobras. No obstante, Lula ratificó anoche que buscará regresar al poder en el año 2018 durante un encendido discurso en el que desestimó las acusaciones de corrupción en su contra, afirmando que se trata de una persecución. Nos vamos a ocupar ahora de la situación en Venezuela, donde lejos de calmarse continúa muy candente con los choques verbales y de todo tipo entre la oposición y el gobierno y como telón de fondo, como tema principal, ese referendo revocatorio que impulsa la oposición contra Nicolás Maduro. Oposición que convocó a una nueva movilización nacional, en este caso para el 12 de octubre, para exigir que el referendo revocatorio contra Maduro se realice este año, aunque el Poder Electoral lo postergó hasta 2017. La fecha es clave, ya que si el referendo se realiza antes del 10 de enero, se convocarían elecciones anticipadas, mientras que si se realiza después de esa fecha, no habría elecciones, ya que el vicepresidente, Aristóbulo Istúriz, completaría el mandato de Maduro hasta el año 2018. El Consejo Nacional Electoral anunció el miércoles pasado que la oposición podrá recolectar los días 26, 27 y 28 de octubre las 4 millones de firmas requeridas para llamar al referendo, pero aclaró que la consulta se efectuará recién en febrero o marzo del próximo año. Las últimas encuestas señalan que 8 de cada 10 venezolanos quieren un cambio de gobierno. En medio de este clima, el oficialismo venezolano responderá con contramarchas a la movilización nacional que convocó la oposición, como decíamos, para el próximo 12 de octubre. Además, el oficialismo acusa a la oposición de buscar que se produzcan disturbios para desestabilizar al gobierno de Nicolás Maduro, quien preside Venezuela desde abril de 2013 tras la muerte de Hugo Chávez. Y para terminar este resumen de la actualidad internacional, empezábamos hablando de la paz y tenemos que terminar hablando de la guerra, concretamente de Siria, donde la situación es cada vez más dramática y donde el desastre humanitario crece día a día. Tras el fracaso, todo esto, de la última tregua en ese país. Sobre todo la situación es dramática en la ciudad de Alepo, donde se agrava la escasez de alimentos y de medicamentos.
Además, durante nuevos bombardeos registrados ayer, atribuidos a las fuerzas de Rusia, fue afectado el único hospital que quedaba activo allí en Alepo. Los países occidentales endurecieron el tono contra el régimen sirio y sobre todo contra Rusia, a quien acusan de organizar la mayor ofensiva contra la parte rebelde de Alepo con un diluvio de fuego prácticamente continuo desde la noche del jueves pasado. El número de víctimas fatales en Alepo se eleva ahora a 248 desde el reinicio de los bombardeos hace una semana después de una corta tregua. Los casi 250.000 habitantes de los barrios rebeldes de Alepo no reciben ayuda del exterior desde hace unos 2 meses y desde el sábado no tienen agua debido a los bombardeos. El conflicto sirio ha causado más de 300.000 muertos desde el año 2011 y ha generado la peor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial y además este enfrentamiento, este conflicto entre Estados Unidos y Rusia con acusaciones cruzadas entre ambos países. Bueno, lamentable realmente lo que pasa en Siria. Y nos preguntamos por ahí qué sucedería si Estados Unidos y Rusia se retiran, digamos, de esta contienda, si llegaría la paz o no en Siria, ¿no? Porque aparentemente con ellos allí bombardeando, la paz no aparece. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Hasta el próximo martes, nos vemos. Nos vemos la semana que viene, Carlos. Bueno, nosotros tenemos más en el último bloque, pero eso será después de esta pausa.